Porque una mujer puede salir de un círculo diciendo, no sé exactamente qué ha pasado, pero siento que algo dentro de mí se ha movido. No estoy hablando de magia, tampoco de sugestión. Y desde luego, no estoy diciendo que un círculo sustituya a un proceso terapéutico, y más aún cuando este es necesario. Estoy hablando de algo mucho más interesante. Estoy hablando de una pregunta. ¿Qué procesos pueden estar ocurriendo en el sistema nervioso cuando un grupo de mujeres comparte un espacio lo suficientemente seguro, bien facilitado y sostenido en el tiempo? Porque después de más de 30 años acompañando a mujeres, hay algo que he observado una y otra vez. Hay mujeres que llegan al círculo con dificultad para confiar en la vida, para hablar o simplemente para sentirse cómoda en presencia de otras personas. Y con el paso de los círculos, de los encuentros, algo en su vida empieza a cambiar. No siempre ocurre, no ocurre igual en todas. Y no podemos atribuir que esos cambios sean debidos únicamente al círculo. Pero sí podemos preguntarnos qué condiciones hacen posible que en algunas personas empiecen a producirse transformaciones que parecían bloqueadas. Esta es la pregunta que quiero explorar contigo hoy, no desde una única teoría, sino integrando algunos de los marcos que en mi experiencia mejor nos ayudan a comprender este fenómeno. La teoría polivagal de Stephen Porges, la teoría de apego de John Bowlby y de Mary Ainsworth, los trabajos de Daniel Brown y David Elliott sobre el apego en la edad adulta, las aportaciones de Judith Herman sobre el trauma y seguridad, el trabajo de Bessel van der Kolk y la mirada clínica de Anabel González. Mi nombre es María Arboleda. Soy médica, psicoterapeuta y formadora de facilitadoras de círculos de mujeres. Y mi propósito con este canal es tender un puente entre la ciencia y una práctica que durante demasiado tiempo se ha explicado casi exclusivamente desde el lenguaje simbólico, pseudoespiritual o experiencias personales. Porque comprender no le quita la profundidad a un círculo. Al contrario, nos ayuda a facilitarlo con más responsabilidad y criterio. Si este tema te interesa, acompáñame. Empezamos. ¿Qué hace diferente a un círculo bien facilitado? Antes de hablar de neurobiología, hay algo que me parece importante aclarar. Cuando hablo de un círculo de mujeres, no estoy hablando de cualquier reunión entre mujeres. Tampoco estoy diciendo que cualquier círculo produzca los efectos de los que voy a hablar hoy. La calidad del espacio importa y mucho. Un círculo bien facilitado no se define por las dinámicas que se hacen, ni por los rituales que incorpora, ni siquiera por los temas que se comparten. Se define sobre todo por la calidad del contexto relacional que es capaz de sostener. Porque un círculo no transforma a las personas. Lo que puede resultar transformador son las experiencias que algunas personas viven dentro de un contexto lo suficientemente seguro como lo puede ser un círculo. Y esa diferencia es enorme, porque tenemos que distinguir entre lo que sabemos, lo que observamos en la práctica y aquello que todavía estamos intentando comprender. Lo que sabemos, que los seres humanos somos profundamente sensibles al contexto relacional, que no respondemos igual cuando nos sentimos evaluados, juzgados o cuando nos sentimos aceptados, que no pensamos igual cuando estamos alerta a cuando percibimos seguridad, que no aprendemos igual cuando el sistema nervioso está organizado en una respuesta defensiva que cuando puede dedicarse a explorar, conectar y reflexionar. Por eso es importante preguntarnos, ¿qué condiciones tiene que reunir un grupo para que una persona empiece a sentirse lo suficientemente segura como para que su sistema nervioso deje de organizarse alrededor de la amenaza y pueda acceder a un estado de mayor seguridad fisiológica? Desde la teoría polivagal, ese estado se asocia con una mayor participación del complejo vagal ventral, que es el circuito que favorece el compromiso social, la conexión y la regulación cuando percibimos que el entorno es suficientemente seguro. Porque si entendemos esto, también entendemos por qué facilitar un círculo requiere mucho más de buena voluntad. Y esa es la idea que nos va a acompañar durante todo este episodio. No vamos a hablar de técnicas. Vamos a hablar de las condiciones que hacen posible que determinadas experiencias puedan ocurrir. La primera de esas condiciones tiene un nombre, la corregulación. Seguramente habrás vivido alguna vez una experiencia como esta. Entras en una habitación y sin que nadie haya dicho ni una sola palabra, notas tensión, el ambiente cortante. O al contrario, entras en un lugar y alguien te recibe y notas calma, una mirada amable, una voz serena y casi sin darte cuenta, tu cuerpo empieza a relajarse. Se comporta distinto en ambas situaciones. Y eso nos ocurre a todos. Eso es un buen ejemplo de lo que llamamos corregulación. Stephen Porges, con la teoría polivagal, propuso que el estado de nuestro sistema nervioso no depende únicamente de lo que ocurre dentro de nosotros,
también está profundamente influido por las señales que recibimos del entorno y en especial de otras personas. Así que una voz tranquila, una expresión facial acogedora, una respiración pausada, una postura que transmite disponibilidad y no amenaza, cambia nuestro sistema. Nuestro sistema nervioso está leyendo continuamente esas señales, incluso antes de que seamos conscientes de ello. Y en función de cómo las interpreta, pues organiza nuestra respuesta. Por eso la corregulación no consiste en que una persona calme a otra. Consiste en que la presencia de alguien lo suficientemente regulado pueda convertirse en una señal de seguridad que facilite que el otro se autorregule. En una sesión individual, esa regulación ocurre principalmente entre dos personas, terapeuta y paciente. En un círculo ocurre algo diferente, no porque sea mejor o peor, sino porque el contexto relacional cambia. Cada participante aporta señales que las demás están percibiendo constantemente. Una mujer de repente comparte algo vulnerable y descubre que es aceptada, que no la ridiculizan, que no es juzgada. Otra expresa una emoción intensa y el grupo permanece presente, sin rescatarla ni corregirla. Otra guarda silencio y ese silencio también encuentra un lugar. Poco a poco, el grupo comienza a construir una experiencia compartida de seguridad. No todas las personas la vivirán igual, no todas responderán del mismo modo, pero cuando esas condiciones se sostienen en el tiempo, el círculo puede convertirse en un contexto especialmente rico en experiencias de corregulación. Y aquí aparece una diferencia importante. La facilitadora sigue teniendo un papel esencial. Su presencia, su capacidad de autorregulación, la manera en que sostiene el marco continúan siendo fundamentales. Pero si el proceso madura, la regulación deja de depender exclusivamente de ella y empieza también a apoyarse en la calidad de las interacciones de las propias participantes. Es decir, el grupo se convierte poco a poco en parte del sostén. Y esa es una característica muy particular de los espacios grupales bien facilitados. Déjame contarte algo. Con los años he tenido que revisar una idea que yo misma tenía cuando empezaba a facilitar. Pensaba que la facilitadora era quien sostenía el círculo. Déjame decirte que hoy lo veo de otra manera. La facilitadora sostiene el marco, sostiene los límites, sostiene la seguridad del proceso. Ella construye el círculo. Y cuando el círculo está bien construido, el sostén deja de descansar únicamente en ella y empieza a distribuirse entre todas las participantes a la vez. Y ese es uno de los fenómenos más bellos de la corregulación en un círculo. El grupo deja de ser un conjunto de personas y se convierte en un contexto donde todas contribuyen de una forma u otra a que las demás se corregulen y se sientan más seguras. Hasta ahora hemos hablado de la corregulación, pero la corregulación por sí sola no explica por qué algunas mujeres describen cambios tan profundos que se reflejan en su vida después de participar en un círculo. Para entenderlo, tenemos que introducir otro concepto fundamental, la seguridad relacional. John Bowlby propuso que todos necesitamos una base segura de la que explorar el mundo y a la que poder regresar cuando el mundo nos desborda. Más tarde, Mary Ainsworth demostró cómo la calidad de las primeras relaciones influye profundamente en la manera como aprendemos a vincularnos. Hoy sabemos que estas experiencias tempranas dejan una huella importante. Daniel Brown y David Elliott nos explicaron que las relaciones de apego se pueden reorganizar en la edad adulta, cuando una persona vive de forma repetida experiencias consistentes de seguridad relacional. Y esa idea me parece profundamente importante. No cambiamos porque un día alguien nos trate bien. Cambiamos cuando la seguridad deja de ser una excepción y comienza a repetirse en una experiencia repetida, en un patrón. Y eso cambia la manera en que nuestro sistema nervioso anticipa las relaciones. Déjame compartirte un ejemplo muy sencillo. Hace unas semanas facilité un curso online. Para proteger la identidad de una de las participantes, voy a utilizar un nombre ficticio. La llamaré Juana. En el primer encuentro, Juana dijo algo que me llamó mucho la atención. Ella dijo, me cuesta mucho estar en grupos y compartir, pero aquí me he sentido diferente. En la sesión siguiente ella añadió, no me gusta encender la cámara porque no me gusta que me vean, ni como me veo en las cámaras, pero me he sentido cómoda viéndome a mí misma. Unos días después, Juana me escribió para contarme que tras casi 15 años evitando exponerse públicamente, había decidido empezar a darle forma a un proyecto que llevaba mucho tiempo en stand-by. Ese testimonio no demuestra que el círculo provocara ese cambio. Sería excesivo afirmarlo. Pero sí es coherente con algo
que observo con frecuencia y que constituye una de las hipótesis centrales de mi trabajo. Cuando una persona vive repetidamente experiencias de seguridad relacional, el sistema nervioso puede empezar a revisar las expectativas de amenaza que llevaba mucho tiempo dando por ciertas. Y a veces esa revisión empieza a expresarse fuera del círculo. No solo cambia cómo una mujer se siente mientras está en el círculo, también puede cambiar la forma en que se atreva a habitar otros espacios de su vida. Aquí quiero mencionar a alguien que ha influido mucho en mi manera de comprender estos procesos. Hace años tuve el privilegio de formarme con Anabel González en MDR y disociación. Una de las ideas que más me acompaña de su trabajo es que nuestra historia deja huella, pero no tiene por qué convertirse en una condena. El cerebro y el sistema nervioso siguen aprendiendo durante toda la vida. Por eso, un círculo bien facilitado no tiene poderes especiales, ¿o sí? Y tampoco sustituye a una psicoterapia cuando ésta es necesaria. Lo que sí puede ofrecer es algo extraordinariamente valioso, un contexto donde la seguridad se vive una y otra vez al sostener conversaciones poderosas, escucha sin juicio, respeto por los límites, presencia, coherencia y disponibilidad emocional. Cuando todas esas experiencias dejan de ser excepcionales y empiezan a repetirse, algunas personas descubren que ya no necesitan protegerse de la misma manera. Quizás esa sea una de las aportaciones más profundas que un círculo puede ofrecer. Hasta ahora hemos hablado de la seguridad como una experiencia relacional y ahora quiero que demos un paso más y hablemos de algo que a menudo olvidamos, lo que esa experiencia puede cambiar en el cuerpo. De ahí que quiero poner de relieve un aspecto del que se habla muy poco cuando hablamos de experiencias grupales compartidas en espacios seguros, como lo son los círculos de mujeres bien sostenidos, y que sin embargo tiene un enorme impacto: el cuerpo. Porque sin importar el tema del que trata el encuentro, si genera una experiencia compartida de seguridad, es un círculo bien sostenido. Muchas mujeres viven durante años con el sistema de respuesta al estrés funcionando permanentemente o casi sin descanso. No porque cada día ocurra una gran crisis, sino porque sostienen una acumulación constante de responsabilidades, exigencias, preocupaciones y pequeñas tensiones que rara vez se llegan a resolver del todo. Con el tiempo, el organismo puede acostumbrarse a vivir en un estado de alerta casi permanente. Y eso tiene un precio. Una de las hormonas implicadas en esa respuesta es el cortisol. Cuando la activación del estrés se mantiene durante largos periodos, puede asociarse a alteraciones del sueño, fatiga, ansiedad, dificultades digestivas, mayor vulnerabilidad física y emocional. Como médica, veo con frecuencia mujeres cuyos síntomas son muy compatibles con esa activación mantenida, un estado de inflamación crónica. Y hoy me parece aquí importante mencionar a Bessel van der Kolk. Su trabajo nos recuerda que las experiencias difíciles no solo dejan recuerdos, también pueden dejar una huella en la forma en que el cuerpo responde al mundo. Por eso, comprender lo que nos ocurrió es importante, pero muchas veces comprender no basta. El sistema nervioso también necesita vivir experiencias de seguridad. Y eso es lo que precisamente un círculo bien sostenido puede llegar a ofrecer. Cuando una mujer percibe que está en un entorno donde no necesita justificarse, competir, defenderse o demostrar constantemente quién es, su organismo puede empezar a abandonarse, aunque sea durante un tiempo, abandonar ese estado de vigilancia continua. No hablo simplemente de relajarse, hablo de un cambio en el estado fisiológico desde el que esa persona está viviendo la experiencia. Mira, la respiración cambia, la musculatura se afloja, la tensión deja de estar centrada en detectar amenazas y aparece entonces una mayor disponibilidad para escuchar, para conectar y estar presentes. Desde la teoría polivagal, podríamos decir que el sistema nervioso empieza a organizarse desde un estado de mayor seguridad fisiológica y de compromiso social. Cuando eso ocurre, la respuesta al estrés tiende a disminuir y en algunos contextos también pueden modificarse determinados marcadores biológicos relacionados con el estrés, como sería el cortisol. Quizás por eso cuando pregunto a muchas mujeres qué recuerdan de un círculo, rara vez empiezan hablando de las palabras, de lo que dijeron. Por el contrario, me dicen cosas como: no sé qué pasó, pero mi cuerpo descansó. Hacía mucho tiempo que no respiraba así de bien. Sentí que podía soltar. Sentí que estaba en mi tribu. Y esas frases siempre me hacen pensar en lo mismo. Antes de cambiar una idea, muchas veces cambia el estado
en el que esa idea es vivida. El cuerpo que lleva mucho tiempo organizándose alrededor de la amenaza no necesita que le expliquen qué es la seguridad. La teoría la sabemos. Necesita poder experimentarla. Esa es una de las aportaciones más valiosas de un círculo bien estructurado. Hay una idea de Stephen Porges que cuando la comprendí cambió por completo mi manera de facilitar círculos y de verlos. Es el concepto de la neurocepción. La neurocepción es la forma en la que el sistema nervioso evalúa continuamente si el entorno es suficientemente seguro o si por el contrario conviene permanecer en alerta. Lo más interesante es que ese proceso ocurre antes de que aparezca el pensamiento. Es decir, antes de que puedas decirte a ti misma, aquí estoy bien, o no me termino de fiar. Tu sistema nervioso ya ha empezado a sacar sus propias conclusiones. ¿En qué se basa? Pues fácil, en señales muy pequeñas. Sí, tan pequeñas como el tono de una voz, una mirada, la expresión de un rostro, la forma en que alguien responde cuando hablas, la coherencia entre lo que una persona dice y lo que hace, la previsibilidad del entorno. Todas esas son pequeñas señales de seguridad o de amenaza. Y el sistema nervioso las está leyendo continuamente. Hay algo que cambia por completo la manera de entender la facilitación. Y es que la seguridad no puede imponerse. No basta con decir, este es un espacio seguro. Sí, es verdad, necesitamos escucharlo. Pero si el sistema nervioso de esas personas o de esa persona no encuentra suficientes señales para llegar a esa misma conclusión, esas palabras por sí solas no van a producir seguridad. Y eso cambia nuestra responsabilidad como facilitadoras. Nuestro trabajo no consiste en convencer, consiste en crear las condiciones para que esa seguridad pueda ser percibida. ¿Y cómo se hace? Con un marco claro, con límites consistentes, con una presencia regulada, con acuerdos, con coherencia, con instrucciones claras de cómo hablar y cómo compartir, con respeto, con una estructura que reduzca la incertidumbre, con una escucha que acompaña sin invadir. Esto es lo que el sistema nervioso está leyendo, no las dinámicas, no los rituales. Y por eso, dos círculos que utilizan exactamente los mismos ejercicios pueden producir experiencias completamente diferentes. La diferencia casi nunca está en la actividad, está en la calidad del contexto. Y aquí hay una idea que me parece esencial. Como facilitadoras, no podemos decidir cómo va a responder el sistema nervioso de cada mujer. Eso sería imposible. Lo que sí podemos hacer es diseñar un contexto que aumente la probabilidad de que aparezca una experiencia de seguridad, de que entrenemos a cada mujer a cómo participar y cómo relacionarse. Y esa diferencia es enorme, porque deja de situarnos en el lugar de quien pretende provocar el cambio y nos coloca en un lugar mucho más humilde y al mismo tiempo más responsable. Nosotras mismas somos quienes estamos modelando ese cambio. Somos las que cuidamos las condiciones para que ese cambio, si tiene que ocurrir, pueda encontrar un espacio donde suceder. Y entonces empiezas a darte cuenta que casi todo importa. Importa cómo recibes al grupo. Importa cómo explicas los acuerdos. Importa cómo introduces una propuesta. Importa cómo sostienes un silencio. Importa cómo acompañas una emoción intensa. E importa más de lo que imaginamos cómo cerramos el encuentro. Durante mucho tiempo pensé que facilitar un círculo consistía principalmente en preparar buenas preguntas. Y hoy creo que consiste en algo más profundo, en aprender a crear las condiciones necesarias para que la seguridad florezca. Porque cuando la seguridad aparece, impregna el ambiente y entonces muchas otras cosas empiezan a ser posibles. Y eso empieza por la facilitadora misma, por su sistema nervioso, por tu capacidad de autorregularte. Cuando la seguridad aparece, tus dinámicas se hacen enriquecedoras, las conversaciones se hacen más profundas, el corazón se abre. Cuando una mujer entra en un círculo, no entra solo con sus capacidades, entra con su historia, con sus recursos, con sus emociones, con su manera de confiar, con sus formas de protegerse, con todo lo que ha aprendido a lo largo de la vida sobre lo que significa estar con otras personas y con otras mujeres. Como facilitadoras, la mayoría de las veces no conocemos esas historias, tampoco necesitamos conocerlas. Lo que sí necesitamos es saber crear un contexto. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿cuál es la herramienta más importante para facilitar un círculo? Nunca respondo una dinámica, ni un ritual, ni una meditación,
Mi respuesta es siempre la misma. Tú. Es decir, tu capacidad de sostener un contexto lo suficientemente seguro. Porque una dinámica puede aprenderse en una tarde, bueno, en varias tardes, dependiendo de cada una. Pero aprender a crear un espacio donde las mujeres puedan sentirse respetadas, escuchadas y libres para participar sin sentirse invadidas requiere estudio, práctica y supervisión. Ese es uno de los grandes retos que tenemos a día de hoy, quienes facilitamos grupos y quienes facilitamos círculos de mujeres. Seguir profesionalizando esta disciplina es muy importante, pero no es para hacerla más rígida, ni para perder la humanidad que caracteriza a los círculos, la sororidad de un círculo, sino precisamente para que esa cualidad emerja, para cuidar mejor de las personas que asisten y que depositan su confianza en nosotras. Después de todo lo que hemos visto, hay una conclusión bastante evidente. Facilitar un círculo no consiste en conducir una actividad, no consiste en desarrollar una actividad espiritual, no consiste en una dinámica, consiste en además desarrollar la habilidad para sostener un contexto, y esa diferencia lo cambia de todo. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito al canal o no me has dado un pedazo de like, este es el momento. Espero que este episodio te haya ayudado a tener una visión diferente acerca de los círculos de mujeres, no como un conjunto de dinámicas ni como un espacio espiritual, sino como un contexto relacional en el que, cuando se reúnen determinadas condiciones, pueden ocurrir procesos que hoy estamos empezando a comprender mucho mejor gracias a la neurobiología, a la teoría del apego y a la investigación sobre trauma. Si te interesa formarte conmigo como facilitadora profesional de círculos bajo esta perspectiva, el enlace en la descripción. Y antes de despedirme, me gustaría hacerte una pregunta. Después de escuchar este episodio, ¿qué idea te ha hecho mirar los círculos de una manera diferente? En los próximos episodios seguiremos profundizando siempre con el mismo compromiso: unir rigor científico y experiencia clínica, y una forma profundamente humana de acompañar a otras mujeres. Soy María Arboleda y nos vemos en el próximo episodio.